Franklin, ¿y si el difamador ya aprobado con sentencia Sí. es insolvente? ¿Qué hace? Exactamente. Mira qué buena hipótesis. Eso tiene que ver con sutilezas de escalonamiento que aquí no se prevén, ni siquiera en el código anterior. Si yo fuera asesor jurídico de esas bancadas del Congreso, yo sugeriría ese tipo de recomendaciones. Mira, como por strikes. Al primer strike, yo te voy a poner a barrer la institución que tú difamaste, un mes de trabajo comunitario. Si no, te afecta el patrimonio. Si tú eres insolvente, bueno, lamentablemente la última ratio va a tener que entrar. Sí, la Pero última. ¿Verdad que sí? Pero ahí se aplica. En ese orden, ¿verdad? Claro, pero siempre la última ratio. Pero Claro, nosotros de claro. entrada y a priori nosotros venimos con el garrote. Entonces una lógica realmente feral, cavernaria, no debería ser. Claro. Escuchándote y también tomando en cuenta lo que dice don Johnny, es importante ver este tema, porque aquí cualquiera con un celular graba un programa y se hace viral, Claro, sin importar la reputación de la persona. claro. Entonces yo creo que más que ley mordaza, deberíamos hablar de límites Claro, en la comunicación. ciertamente. Porque la comunicación es un ejercicio profesional que se estudia y que se debe ejercer con responsabilidad. Ciertamente. Entonces, creo que hasta este punto se ha desvirtuado ese artículo. Y hay otros artículos que realmente sí preocupan a otros sectores, como lo de la comunidad médica, Claro. que tú lo mencionabas al principio. Ciertamente. Mira, la comunidad médica de hecho ya ha formalizado una acción directa de inconstitucionalidad en contra de varios artículos de esta ley, que es la 7425, que crea el nuevo Código Penal. Ellos atacan particularmente el artículo número 8, que tiene que ver con el instituto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Atacan también la formulación de los delitos por omisión, porque los médicos, por definición, son garantes de cuidado del paciente. Entonces, ellos pueden delinquir quizá no haciendo algo activamente, sino dejando de hacer algo, dejando de controlar el nivel de anestesia, dejando una tijera dentro del paciente y cosiéndolo con ella adentro, etc. Entonces, a ellos les preocupa mucho esa formulación que no estaba en el código anterior de los delitos por omisión. También a ellos les preocupa el delito, el homicidio culposo o por negligencia. Ellos dicen que está redactado de una manera abstracta, no concreta, no se prevén los supuestos taxativos en los que un médico culposamente puede acabar con la vida de un paciente. Ellos también requieren que se articule dentro de ese artículo como un párrafo la denominada lex artis, que es como el protocolo predefinido que tienen que tener todos los médicos para demostrar que hicieron lo posible porque el paciente se salvara. Porque como la del abogado, la profesión del médico es de medios, no de resultados. Pero el médico, como tiene en su vida la integridad física, la vida del paciente, tiene un rigor más estricto en cuanto a los protocolos para preservar la vida, y es lo que se llama la lex artis, que ellos piden insertar. También ellos atacan la formulación del delito de falsedad de certificado médico, que es una cultura clásica, tradicional. El doctor que sabe del mundo jurídico conoce que hasta para un abogado deshonesto conseguir un aplazamiento lleva un certificado de médico falso. Mire, o cuando le cogen un defecto, mira, que yo estaba enfermo, y el médico de confianza falsificaba el certificado. Entonces, ahora viene una política criminal en contra de esa práctica que sanciona con hasta 3 años de prisión la emisión de certificados médicos falsos. Ahí yo no coincido con la queja del sector médico, porque este código es más benévolo que el anterior. El anterior, en el artículo 150, castigaba la falsedad de escritura privada con 5 años de cárcel. O sea, este es más benévolo. Yo creo que esa es una crítica a este código irreflexiva. No se lo han leído, parece. Bien, entonces, de manera resumida, el nuevo código será un aporte a la sociedad como tal en cuanto al término la violencia que existe en nuestra sociedad. Mira, yo creo que no. Yo creo que será un disvalor social, porque el derecho penal en sí ya es violencia. Es la única violencia legítima, autorizada. Pero entonces, en este caso, este código representa una violencia desbordada del aparato penal. Clásicamente aquí la pena máxima era 30 años en el pasado. Luego con la ley de terrorismo de 2008 subió a 40. Luego con la ley de armas se ratificaron los 40. Pero ahora tenemos por cúmulo de pena hasta 60 años. O sea que si un delincuente primario a los 20 comete un delito que amerita cúmulo, puede salir a los 80 años. Entonces la reinserción social que postula este código y la Constitución es imposible. Se vuelve un poema, se vuelve letra muerta, porque ¿quién se reinserta siendo
un octogenario. Sí. Es complejo. Franklin, hasta el momento tú has comentado de manera positiva gran parte del código. Ya hablamos de que no existe una ley mordaza, la responsabilidad de los médicos y lo que tú sugieres. ¿Dónde tú entiendes que están esos puntos que realmente sí se deben revisar antes de la promulgación del código? Mira, el punto más importante que debe revisarse es la antinomia penológica que contiene el código. ¿A qué me refiero con eso? Una antinomia es una contradicción normativa. Puede ser intrínseca o extrínseca. Este código las tiene ambas. Intrínseca porque el sistema de penas que contiene se contradice con sus propios principios. Tiene como principios, por ejemplo, la reinserción social. No la cumple porque con las penas tan altas que tiene es posible que no se reinserte a alguien condenado a 60 años. Pero tiene otra antinomia también, y es la de la responsabilidad, la del principio de personalidad de la persecución, porque ahora las personas jurídicas son responsables por los hechos de sus colaboradores, directivos, socios, gerentes. Entonces, ¿qué pasó con la responsabilidad personal? ¿Por qué la sociedad responde por hechos ajenos? Ese problema, por ejemplo, en el caso de la difamación y la injuria, el Tribunal Constitucional lo resolvió en el año 2016, con la sentencia 75-2016, en la que desmontó la responsabilidad en cascada para un escenario más laxo, que era el de la responsabilidad civil derivada de la penal del comunicador que difamaba. Antes se perseguía al medio y el TC le puso un pare. Pero ahora retrotraemos la situación y ahora hasta por la penal la empresa responde. O sea que si, por ejemplo, en este medio alguien comete difamación o injuria, con esta ley nueva se expone a ser disuelto o a tener una multa exorbitante por el hecho de otra persona, que no tiene que ver ni con la directiva ni con la política editorial del medio. Tenemos casi que irnos, pero muy brevemente. Ahora que hablamos de la responsabilidad de las sociedades comerciales como figura jurídica, Sí. pero en otras materias que no solamente se castiga a la personalidad jurídica de la empresa, se exoneran totalmente a los gerentes. Claro. Eso es contradictorio con la ley de sociedades comerciales, Claro. porque quien decide pagarle o no a alguien es el gerente. Claro. La figura jurídica de la compañía no tiene que accionar. Claro. Entonces aquí también los jueces, porque los jueces, aunque tú lo demandes, te lo dejan fuera, porque Claro. son gerentes. Claro. Y eso es un gran error, porque la figura jurídica compañía no toma decisiones. Sí. Usted cierra una empresa y deja 50 empleados en la calle, por ejemplo, como hizo Ferretería Americana. El gerente no tiene nada que ver. Maravilloso. Por poner un ejemplo que todo el mundo conoce. Claro. Entonces se quedaron todas esas personas sin cobrar sus prestaciones porque la sentencia condena a la razón jurídica. Claro. Igual pasa en materia civil. Exactamente. Entonces yo creo que los jueces, porque eso está establecido, Sí. la ley de sociedades dice bien claro que los gerentes que violan leyes Claro. son directamente responsables. Claro. Pero los jueces no lo aplican eso. Todos. No sé si le ha pasado a usted, No, y pero he visto muchas sentencias y muchos abogados me dicen, pero ¿y cómo es esto? Y yo le digo, ese es un criterio errado Claro. que tienen los jueces porque la figura jurídica compañía no toma decisiones. Así es. Entonces, el que acciona es el gerente. Así Y lo principal es robo de eso, que a usted le gusta hablar de eso, está en el sector inmobiliario por eso. Claro. Porque usted pone una empresa que 3 celulares SRL, te roba todos los millones del mundo, condenan a la empresa y usted lo dejan suelto. Claro. Claro. Tipificar el velo corporativo, y eso es otra Eso es, historia y dinero. Pero por lo menos los tribunales han entrado en que se haga el velo Así es. corporativo, el que se levante. Pero ¿y para qué tú lo levantas? Al final no castigan al gerente. Y eso es materia civil. Eso es O sea, civil. Entonces Claro, es un claro. tema. Sí, no, sobre ese punto, mire, yo le diría que desde el derecho romano siempre se ha dicho, hay incluso un apotegma que reza, societas delincere non potest. Es que es irracional pensar que una ficción jurídica delinca. Claro. Siempre hay personas de carne y hueso detrás Que son los que están del delinquiendo, timo, del claro. fraude. Entonces a esa persona que hay que perseguir Ah, por la propia figura que la licenciada trae a colación, Claro. el levantamiento del velo corporativo. En mi práctica litigiosa es muy arduo lograrlo, porque el juez por principio piensa que ninguna sociedad se constituye para defraudar a terceros. Sí. Entonces exigen la milla extra. Pero con este nuevo código Sí. se invierte la regla. Ahora se le crea a la sociedad la obligación activa de tener un protocolo de revisión o compliance para demostrar que supervigiló al gerente o directivo que delinquió. Y si no lo prueba, ipso facto es penalmente responsable. Así O sea, es. es peligrosísimo para la actividad comercial. Claro, eso es bueno que la gente lo sepa, porque nada más se habla de cosas malas del código. Claro. ¿No? El código también tiene luces que se verán, se van a ver.
Pero ahí tenemos un tema con las MIPYME. El líder me va a escuchar hoy. Líder, sí, las MIPYME tienen un tema porque las MIPYME no tienen una estructura para hablar de cumplimiento, de riesgo, entonces también eso va a empujar a la informalidad. Ahí yo voy a querer mi tema, don Johnny, pero es lo que yo defiendo. Sí, y este código le abre una ventana a esa parte de la MIPYME y dice, bueno, una pequeña o mediana empresa se interpreta de esa redacción de los párrafos del artículo 8, si bien no puede crear un comité de cumplimiento, por lo menos que le cargue esa responsabilidad al gerente o al administrador, pero que haga algo. Porque si no hace nada, entonces El tipo está suelto. Ahí está. ya tiene una responsabilidad presumida. Sí, así es. O sea, donde había presunción de inocencia, ahora hay presunción de culpabilidad. De culpabilidad. Ahora la empresa tiene el rol activo de demostrar que controló y vigiló al directivo. Así es. Bien, Johnny. vamos a la pausa.